Esta conferencia comenzará a grabarse. Voy a compartir pantalla. Un momento. Listo, que se me había olvidado. Bueno, pues muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada. Yo soy Gemma Fernández y formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que vamos a descubrir qué son y para qué se utilizan los smart contracts. Pero bueno, antes que nada, tengo que comentaros que es la Oficina de Transformación Digital Acelera-Pyme del COIAS. Entonces os cuento que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, adjudicó al COIAS hace casi 2 años el programa de Oficina de Transformación Digital Acelera-Pyme. Nuestra función durante este tiempo es ir acompañando a las pymes y a los autónomos asturianos para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. Y para ello llevamos a cabo una serie de líneas de actuación, son las que veis en la diapositiva. Y bueno, os digo que también que todas estas acciones son gratuitas, de acceso libre y se pueden beneficiar de ellas cualquier pyme y cualquier autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan. De todos modos, podéis ampliar toda la información en nuestra página web www.utdasturias.es. Importante mencionaros también que todas estas actuaciones que llevamos a cabo a través de la Oficina Acelera Pyme del COIAS están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y también por el propio Colegio de Ingenieros Industriales. Las formas que tenéis para contactar con nosotros, pues bien, en nuestra sede física, estamos en la calle Asturias número 11 de Oviedo, en nuestra página web, otdasturias.es, en redes sociales, que estamos en casi todas como @coias, y también por correo electrónico en el mail otd@coias.es. Y bueno, ahora es el momento en el que quiero presentaros al protagonista de esta jornada, a quien quiero agradecer que esté con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Él es Pablo Jodra. Pablo es doble grado en Derecho y ADE por la Universidad de Alcalá de Henares y ha trabajado como asesor de comercio e inversiones internacionales en la Embajada de España en Budapest. Actualmente, Pablo es consultor de estrategia y transformación digital en la empresa consultora tecnológica Seidor. Durante este webinar pues vamos a tratar de entender lo que es el concepto de Smart Contract y conocer de qué manera se implementan, comprender sus beneficios y los desafíos que tienen y debatir los casos de uso actuales y futuros. A modo de resumen, podéis ver un poquito también en la diapositiva los principales puntos que vamos a tratar, un poquito lo que es una introducción al concepto, qué son y para qué se utilizan, sus características y lo que os comento, los beneficios y los desafíos que tienen los Smart Contracts y luego, bueno, pues eso, debate de casos de uso actuales y futuros para este tipo de contratos. Antes de comenzar, vamos a marcar un poquitín las pautas a seguir, los aspectos organizativos del webinar. Ya sabéis porque en los correos electrónicos que os envío con el enlace se informa de que esta sesión va a ser grabada y luego vamos a subirla a nuestro canal de YouTube. Entonces, aquellas personas que no quieran que su imagen se difunda, por favor, mejor dejar las cámaras apagadas, ¿de acuerdo? Y los micros, salvo que queráis hacer alguna pregunta en un momento puntual o si no ya al final en el turno de preguntas y respuestas, mejor tenerlos silenciados porque hay veces que se acoplan o alguien suena algún teléfono por ahí, bueno, es un poquito complicado, ¿vale? Entonces, para mejorar la calidad del audio, casi mejor tenerlos deshabilitados. Y nada, durante el webinar, si no queréis hacer alguna pregunta con el micro y queréis participar a través del chat, fenomenal. Pablo puede contestar las preguntas, ya os comentará él luego, pero bueno, puede contestar las preguntas sobre la marcha o bien si no, al final que hacemos un pequeño turno de debate, ¿de acuerdo? Entonces, nada más, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención y ya cedo el protagonismo a Pablo para que dé comienzo a su ponencia. Así que nada, un saludo y nos vemos en un rato. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Bueno, lo primero, presentarme. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, agradecer la presentación que me ha hecho Gemma. Como ha comentado, yo soy doble graduado en Derecho de Administración de Empresas y tengo también un MBA en Internacionalización de Empresas. Ahora mismo mi puesto de trabajo es de consultor de estrategia y transformación digital en Seidor. Lo que nos dedicamos es ayudar a las compañías a todo lo que es transformación digital, innovación, implementación de tecnologías disruptivas y lo que es la vinculación de todas las personas con estos cambios. No hay que dejar a nadie atrás en cuanto a la transformación digital. Entonces, ya para no extenderme más, vamos al tema en cuestión. ¿Me confirmáis si se puede ver? Sí, creo que se está compartiendo bien la pantalla. El tema de la sesión de hoy es una introducción a los contratos inteligentes, a los smart contracts. Como ha comentado Gemma, yo si bien me gustaría preguntaros si alguien se atreve a responder o si no lo ponéis por el chat, si tenéis conocimientos previos de smart contracts, si habéis trabajado con ellos, quizá qué pensáis que es un contrato inteligente, así de primeras.
si alguien quiere abrir el micro es más que bienvenido. Luego sí que tenemos un tercer punto en lo que es la presentación, que hablaremos de los contratos inteligentes en tu negocio. Ahí voy a poner bastantes ejemplos de cómo se pueden implementar los contratos inteligentes según la industria y es más que bienvenida vuestra participación para comentar ejemplos o ideas que os surjan, cómo pensáis que se podría implementar en vuestra actividad laboral. Y por último, sí que vamos a abrir un punto de ruegos y preguntas, que aquellas preguntas que me dejéis por el chat o que queráis luego abrir el micro, las podremos resolver y podremos abrir unos minutos de debate, quizá unos 10-15 minutos de debate para tratar pues, aquellas cuestiones que nos hayan quedado claras o sobre las que sintáis más curiosidad de los smart contracts. Entonces, el primer punto haré una introducción a lo que son los contratos inteligentes. En el segundo punto hablaré sobre la tecnología blockchain, que es aquella sobre la que se construyen estos contratos. El punto 3 es el que he explicado de casos de uso y aplicaciones en el negocio. Y el punto 4 son curiosidades de los contratos inteligentes, pues vamos a hablar un poco de sociedades descentralizadas, organizaciones autónomas descentralizadas. También vamos a hablar algo de NFTs y vamos a hablar de lo que son comparativas entre lo que puede ser una firma digital de un contrato tradicional y lo que es un contrato inteligente en sí. Entonces, para no dilatarme más, empezamos. ¿Qué es un contrato inteligente? Es un programa informático, no nos pensemos que es ningún tipo de papel ni ningún PDF, es una cadena de código que está almacenada en una cadena de bloques, en lo que se llama la blockchain, que luego la explicaré. Esto nos permite convertir, de cierta manera, contratos tradicionales, es decir, compraventas, otro tipo de transacciones generalmente monetarias, en paralelos digitales, que siguen una condición lógica, es decir, una condición lógica es que si ocurre esto, se va a producir aquello, sin ningún tipo de grises, es blanco o negro. Si se produce blanco, si se recibe un input no de blanco, se va a recibir un output de negro, y si lo que se recibe es un gris, no va a haber ningún tipo de output porque no está programado el contrato para ello. Entonces, son lógicos y siguen una estructura condicional. La imagen que tenemos generalmente de un contrato, que si os he puesto una diapositiva, pues es eso, es un documento en Word, en PDF, impreso, en el que se rellenan los datos de ambas partes. Ahí habrá una similitud con los contratos inteligentes y se rellena una serie de cláusulas en las que se exponen, pues, aparte de los sujetos del contrato, también los objetos, distintos periodos de aplicaciones, de validez del contrato, ¿no? Pero ¿cómo es realmente un contrato inteligente? Se parece bastante más a esto, a código, ¿vale? En el que se puede observar, bueno, en las primeras líneas lo que es el estado del contrato, luego se pueden observar quién es el que lo construye, la función de transacción, cómo queda protegido el anonimato, el valor que se le otorga a este contrato pues a través de Ether u otras criptomonedas, criptodivisas que funcionarían en las distintas redes de blockchain a través de las que se puede implementar un contrato inteligente. Y hablaremos más adelante que la principal red a través de la que se construyen los contratos inteligentes es Ethereum, pero creo que tampoco nos queremos perder mucho en cuestiones muy técnicas. ¿De dónde viene este término? Este término lo acuñó Nick Szabo, que es un informático de origen húngaro. Acuñó el término smart contract, traducido al castellano como contrato inteligente, allá en 1994, en un paper que escribió. Posteriormente, 2 años más tarde, pudo explorar las posibilidades que tenían, los casos de uso que tenían los contratos inteligentes. ¿Cómo lo definió en un primer momento? Lo definió como un conjunto de promesas especificadas en un formato digital, en el que se incluyen los protocolos por medio de los cuales las partes ejecutan dichas promesas. Promesas como puede ser una compraventa, tú me das tanto dinero, yo te vendo un coche, pero que quedan especificadas en un formato digital y hay un protocolo, es decir, hay un medio a través de los que se pueden ejecutar y asegurar el cumplimiento de estos contratos. Que, como veremos, la descentralización, la desintermedialización de los contratos inteligentes es uno de sus mayores valores, porque nos evitamos este tipo de agentes externos o de agentes reforzadores de la confianza que funcionan en los contratos tradicionales. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo, ¿no?, de un contrato inteligente? Es satisfacer las condiciones contractuales, igual que en un contrato tradicional. Pueden ser condiciones de pago, gravámenes, cláusulas de confidencialidad e incluso la imposición del cumplimiento del mismo contrato.
y lo que deben tratar es de minimizar las excepciones, tanto aquellas maliciosas, como pueden ser los hackeos, piratería informática, como aquellas excepciones accidentales como puede ser una mala programación o una mala exposición de los términos y condiciones del contrato, lo que también puede suceder en un contrato tradicional. Entonces, el objetivo principal es descentralizar la gestión de los contratos, la ejecución de los contratos y reducir, por tanto, al mínimo el número de intermediarios. Se reduce a cero prácticamente, ya veremos que hay algunas excepciones o algunos contratos en los que sí que se puede necesitar algún intermediario, pero se reduce la interacción de contrato a dos partes. Parte proveedora del servicio, parte compradora o parte proveedora del bien y parte compradora. Vamos a hablar entonces de lo que es la confianza en los contratos. Y es decir, en un contrato tradicional, aunque se cumplan las condiciones del acuerdo, aún se debe confiar en que la otra parte decida cumplir con este acuerdo. Yo puedo acordar con Pepe que le voy a comprar el coche por 20.000 euros, pero si no especificamos más, Pepe puede decir, bueno, ¿y qué coche? ¿No? Hay que delimitar cuál es el objeto del contrato. Esto también se hace en un contrato tradicional, no hay ninguna pérdida aquí. Y se pueden producir estos incumplimientos del contrato tanto por malicia de una de las partes, es decir, aunque se haya firmado un acuerdo, decide incumplirlo voluntariamente, o por no concreción de las condiciones del contrato, no concreción del objeto o definición del objeto del contrato, y cuando se producen estas discrepancias, lo que se hace actualmente pues, es acudir, ¿no?, a un organismo que aplica la ley. En nuestro caso pues, suelen ser los juzgados, que valoran cuál es el contrato, cómo se debe cumplir, si se han cumplido las condiciones de una parte y por lo tanto se deben cumplir las condiciones de la otra, y para aplicar las medidas que garanticen el cumplimiento de ese contrato, pues pueden haber arrestos o lo que es embargos de bienes, ¿no? Estamos acostumbrados a este tipo de actuaciones y de tener que recurrir a entes externos, a entes centralizadores como es el Estado, como son los juzgados, para garantizar el cumplimiento de los contratos. Entonces, para no perdernos y que todos tengamos una imagen mental clara de lo que sería un contrato inteligente, lo vamos a exponer como si fuera una máquina expendedora de bebidas, la típica en la que puedes comprar Coca-Cola, Aquarius, Fanta, y que te garantiza, a través de la inserción de dinero, de la entrada específica de una cantidad monetaria, te garantiza una salida predeterminada de un producto. ¿Cómo es el funcionamiento, ¿no?, de una máquina expendedora? Tú lo primero que haces es seleccionar el producto, la máquina te va a devolver la cantidad que requiere para comprar ese producto, tú vas a insertar la cantidad correcta, la máquina va a verificar que tú hayas insertado esa cantidad, es decir, si has insertado la cantidad correcta o más, te devolverá el producto y el exceso de esa cantidad, pero si has insertado menos cantidad de la requerida, cuando él te ha informado del coste del producto, la máquina expendedora no te va a dispensar ningún producto, no te va a dispensar el 70% del producto si tú has pagado el 70% del precio. Entonces, imaginamos un contrato inteligente de una manera tan sencilla como si yo meto dinero me va a dar este producto. Es decir, si yo tengo un input, si yo doy mi parte del trato, la máquina me lo va a devolver inmediatamente, automáticamente, sin necesidad de ningún intermediario. Yo, cuando acudo a una máquina expendedora, no tengo que vigilar que un tendero en la tienda de al lado me garantice que ese contrato se va a cumplir, que ese dispenso de valor se va a cumplir. Así es como funcionaría un contrato inteligente, pero en vez de una máquina física, funcionaría a través de código. Entonces, ¿cuáles son las principales características que tienen los contratos inteligentes? Son automáticos, son inmutables, una vez están establecidos, no se pueden cambiar, son autónomos, transparentes. Inmutables creo que lo he puesto 2 veces, ahora que me doy cuenta. Lógicos, eficientes, interoperables y descentralizados. Vamos a ver cada una de estas características. ¿Qué significa que son automáticos? Significa que una vez que se cumplen las condiciones predefinidas, el contrato se ejecuta las acciones especificadas sin necesidad de intervención manual, es decir, sin intervención de terceros, sin intermediarios. ¿Qué significa que sean autónomos? Que puede parecer bastante similar a automático, pero no es lo mismo. Un contrato inteligente es autoejecutable y funciona también sin la necesidad de intermediarios, pero aquí la diferencia
es que eliminamos la necesidad de terceras partes para su ejecución y en automáticos lo que eliminamos es la intervención humana. Es decir, yo no necesito que me vengan a dar las llaves del coche. Es el contrato inteligente el que se encarga de que esa transmisión de la propiedad sea automática. Y autónomo lo que significa es que para la ejecución yo no voy a necesitar del juzgado, yo no voy a necesitar de nadie que me garantice que ese contrato se va a ejecutar, sino que de una manera autónoma ese contrato se ejecutará. No vamos a necesitar abogados ni agentes de custodia para hacer cumplir los términos del contrato. Son transparentes. Al ejecutarse dentro de una cadena de bloques, ofrecen transparencia, ya que todas las transacciones y estados por los que pueda pasar el contrato quedarán registrados y son visibles para todos los participantes. Luego veremos qué es una cadena de bloques, qué es el blockchain y cómo se construyen los contratos inteligentes en ella. Entonces, al ser transparentes, la confianza se establece mediante algoritmos criptográficos que garantizan tanto la integridad como la inmutabilidad del contrato, así como también garantizarán la privacidad del mismo. Son inmutables. Una vez que un contrato inteligente se despliega en la cadena de bloques, su código y su historial de ejecución son inmutables. No van a poder ni alterarse ni manipularse. Esto va a proporcionar un alto nivel de seguridad y eliminará lo que es el riesgo de fraude y manipulación. Cuando un contrato inteligente entra en una cadena de bloques, esto se va a replicar en los diferentes nodos, como veremos en el siguiente punto de blockchain, y si alguien decide cambiar un contrato inteligente y solo cambian un nodo, lo que se va a encontrar es una discrepancia con el resto de los nodos que van a invalidar, ¿no?, ese cambio y van a decir que no es correcto, que por consenso esa modificación, esa mutabilidad, esa piratería, por así decirlo, del contrato, no es válida. Siguen una lógica condicional, como hemos dicho antes. Hay unas condiciones y una lógica predefinidas que van a determinar la ejecución de acciones. Es decir, como puede ser el dispenso de la bebida que nosotros queramos comprar en la máquina expendedora. Entonces, estas condiciones pueden ser simples, puede ser simplemente una condición basada en el tiempo, es decir, que cuando pasen 3 meses se lance esta cantidad de dinero, pues por ejemplo, a la otra parte para... Imaginemos que queremos comprar una propiedad y queda ya establecido en el contrato inteligente cuáles serían los hitos de pago. El contrato inteligente se encarga de que automáticamente, sin necesidad de intermediario, esos hitos de pago se puedan ir cumpliendo. Y luego puede haber pues, condiciones más sofisticadas, como pueden ser la firma múltiple, ¿no?, que se necesite de varios actores. Son eficientes, y aquí en eficientes no pensemos en energía. Ya sabemos que la tecnología blockchain, una de las mayores críticas que se le hacen es pues, el alto consumo energético necesario para lo que es su funcionamiento, para lo que es el proof of work, que es lo que le da validez a cada una de las transacciones que se ejecutan, pero sí que son eficientes en la reducción de intermediarios, en la reducción de papeleo y de procesos manuales. Aquí es donde encontramos el ahorro en costes, es decir, se eliminan lo que son los honorarios legales o se eliminan lo que son los gastos administrativos que suelen estar vinculados a los contratos tradicionales. Por otro lado, son interoperables, es decir, pueden comunicarse con otros contratos inteligentes. Ya veremos más adelante en la presentación que un contrato inteligente puede poner unas condiciones que serán complementadas por el posterior contrato inteligente y así enlazar de cierta manera contratos inteligentes sobre un único activo, de esta manera consiguiendo lo que es la trazabilidad completa del bien o activo, y se podrá integrar con otros sistemas basados en la blockchain. Y por último, lo que más nos interesa es que son descentralizados. No hay ninguna entidad que tenga el control total de la cadena de bloques. No este control va a estar repartido entre una multitud, una inmensidad de nodos, de ordenadores, de equipos informáticos que procesan y mantienen la cadena de bloques y que van a permitir mejorar la seguridad, la resiliencia y sobre todo la resistencia a la censura. No se va a poder eliminar únicamente un bloque de esta cadena, sino que en el caso de querer eliminarla habría que eliminar el bloque de toda la cadena, de todas las cadenas que están registradas en cada uno de los nodos en los que tenemos estos bloques, ¿vale? Pero para no seguir perdiéndonos en tecnicismos, primero vamos a ver la tecnología sobre la que se fundamentan los smart contracts, que es la tecnología blockchain, la tecnología de cadena de bloques. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo imaginamos en el imaginario común
una blockchain? Es un libro de contabilidad, ¿vale? Lo único que este libro de contabilidad, en vez de ser único, en vez de ser centralizado y estar en un ente garante, como puede ser el Estado, como puede ser Hacienda, como puede ser incluso nuestra empresa, es compartido. Es inmutable y facilita el proceso de registro de todas las transacciones, el seguimiento de los activos en una red empresarial. Un activo puede ser tanto tangible, como hemos hablado, pues, de un coche, una casa, una propiedad de terreno, o puede ser un intangible como propiedad intelectual, derechos de autor, patentes, marcas, cualquier cosa que tenga algún valor puede rastrearse y negociarse a través de una cadena de bloques. Ya veremos a continuación qué casos de uso, ¿no?, tenemos y qué tipo de activos pueden rastrearse y gestionarse a través de una cadena de bloques. ¿De dónde surge, ¿no?, la necesidad de crear una cadena de bloques? Porque podemos pensar, y esto a cuento de que no es suficiente con el sistema actual que tenemos. ¿Por qué a alguien se le ocurrió este método? ¿Qué puede solucionar el método de la cadena de bloques? ¿Qué problemas tiene nuestro sistema actual para lo que necesitemos un método alternativo como es el blockchain? Y es que a lo largo de la historia los instrumentos de confianza, como son las monedas acuñadas, el papel moneda, las tarjetas de crédito, los sistemas bancarios, lo que han surgido es para facilitar el intercambio de valor y proteger a compradores y vendedores. Yo, cuando me dan un billete, sé o creo saber que ese billete es de curso legal, que ese billete es válido y que, por lo tanto, lo que están haciendo es darme el mismo valor que yo estoy dando en un activo, o el valor que consideramos justo en un activo, o el valor acordado de ese activo, de lo que sería el objeto del contrato. Lo mismo con simplemente los dígitos que podemos ver en nuestro extracto bancario o en nuestra aplicación del banco, y que vemos que, pues, se nos han ingresado el Bizum por las cervezas del día anterior. Esto lo que está haciendo es asegurarnos que el valor que estamos intercambiando es correcto, es decir, nos está generando confianza. Entonces, importantes innovaciones han mejorado la comodidad, la rapidez y la eficacia de las transacciones, a la vez que reducen la distancia entre compradores y vendedores. Lo que es las líneas telefónicas, los sistemas de tarjetas de crédito, Internet, las tecnologías móviles, lo que han hecho es facilitar este intercambio de valor. Ya no tengo que ir al mercado con mis gallinas a comprar patatas como un sistema de trueque, o no tengo que ir al mercado con grandes cantidades de dinero en efectivo para poder realizar mis compras, sino que puedo ir a ese mismo mercado con la tarjeta de crédito, puedo directamente no ir al mercado y acudir a través de portales de internet, portales de venta, y comprar el mismo valor. Entonces, lo que estamos haciendo es facilitar el intercambio de valor entre compradores y vendedores y dar confianza en este intercambio de valor. Entonces, ¿qué limitaciones tiene el sistema actual y por lo que ha surgido el blockchain, ¿no? Y es que el efectivo es útil solo en transacciones cercanas y cantidades relativamente pequeñas. No podemos ni desplazarnos, o no queremos, porque no nos da confianza desplazarnos con grandes cantidades de efectivo a largas distancias, viajar al extranjero para comprar lo que sea. Podemos no hablar de cosas pequeñas como estamos hablando hasta ahora, sino pues lo que sería un project finance, financiar cualquier construcción, pagar a proveedores, financiar la construcción de infraestructura como puede ser el AVE en la Meca. Es decir, el efectivo no tiene esa finalidad, no da para eso. Ya vimos como en épocas en las que solo existía el efectivo, el gran riesgo que tenía el efectivo era viajar con grandes cantidades de oro en barcos que se podían hundir, con piratas que te lo podían robar, en carretas que se podían extraviar. Entonces, el efectivo vemos que tiene bastantes problemas. El tiempo entre una transacción y la liquidación puede ser largo con el efectivo. Esto sí que bien se ha ido reduciendo con las transferencias bancarias, que antes tardaban 2 días en llegar y en validar. Ahora tenemos el Bizum, que tienes el extracto de que te han hecho un Bizum de manera instantánea. Y lo que es la duplicación de esfuerzos y la necesidad de validación por terceros. Es decir, yo ahora mismo, para fiarme de que tú me estás dando el valor, lo que necesito es que el banco, un tercero, un ente ajeno a los dos sujetos que estamos intercambiando valor, me garantice
y me dé esta confianza de que lo que estamos haciendo es válido y yo no voy a perder mi valor, ¿no? Entonces, el fraude, los ataques cibernéticos, incluso los errores simples, como puede ser la mala definición de las condiciones de un contrato, aumentan el coste y la complejidad de hacer negocios y exponen a los participantes de la red a un riesgo si un sistema central como el banco o cualquier otra autoridad se ve comprometido, ¿no? ¿Qué más limitaciones encontramos? ¿No? Que las organizaciones de tarjetas de crédito son jardines amurallados. Ellos tienen su castillo, y son 2 castillos, básicamente, y hay un alto precio de entrada. Los comerciantes deben pagar para incorporarse a estos sistemas de tarjeta de crédito y esto incurre en un papeleo considerable, necesitas investigar y te consume mucho tiempo para saber qué opción es la más válida para ti. Al final, lo que se está haciendo es aumentar el coste de las transacciones, que una vez lo tenemos, sí que es cierto que una vez cumplimos las condiciones que nos exigen estas organizaciones de tarjetas de crédito, sí que es cierto que nos beneficiamos de unas mejoras considerables a lo que era el efectivo en el pasado, ¿no? Pero el blockchain todavía mejora esto y que la mitad de la población mundial, es decir, aquí en España vivimos en una burbuja del primer mundo, pero la mitad de la población mundial no tiene acceso a cuentas bancarias. Esto les obliga a realizar o a tener sistemas de pago paralelos. En lo que es el mundo occidental, lo que es Europa, bueno, en todo Occidente vivimos ajenos a lo que es en realidad la mayoría de la población mundial que no tiene estos sistemas bancarios, que no tiene acceso a estas facilidades de financiación y de transmisión de la confianza en los contratos. Y luego la transparencia es limitada y la información muchas veces es inconsistente. Podremos discutir, si queremos, si una transparencia ilimitada es beneficiosa o no, porque bueno, ya sabemos que hay mucha gente que acudía a los bancos de Suiza, ¿no? A precisamente a que no sean transparentes y así poder manejar su dinero de una forma que pues, los estados o los entes como Hacienda no se enterasen del patrimonio que tenían y podríamos discutir, ¿no? Si la transparencia ilimitada es beneficiosa o no. Pero una transparencia ilimitada como puede ofrecer blockchain, garantizando la privacidad y la seguridad de nuestra información, sí que es beneficiosa. Es decir, que se sepa exactamente qué movimientos, qué transacciones se producen. Pero, salvo que se tenga una clave privada, se sepa quién es la persona que está realizando esas transacciones, es bastante positivo. Entonces, ¿a qué retos hace frente el blockchain, ¿no? A que el volumen de transacciones aumenta exponencialmente. Cada año se duplican el número de transacciones que se están produciendo, igual que se duplican las innovaciones tecnológicas que estamos viviendo. Se aumentan las complejidades, las vulnerabilidades, las deficiencias y los costes del sistema. Se aumenta el comercio digital, la banca online y lo que es la movilidad por el mundo. Cada vez la gente viaja más, se mueve más, necesita su dinero activo en todas partes. Ya no es únicamente válido tenerlo en tu país o en tu banco si este no te ofrece unas condiciones relativamente fiables de poder utilizar tu dinero en otros territorios, ¿no? Entonces, después de haber visto estos retos, lo que quiero hacer un poco es que visualicemos cómo una cadena de bloques puede impactar en un proceso real, como es la trazabilidad de la propiedad de un vehículo. En esta primera diapositiva vamos a ver cómo se traza esta propiedad sin utilizar la cadena de bloques y en la siguiente diapositiva veremos cómo sí se puede utilizar. Entonces, un reto importante al que se enfrentan las cadenas actuales de arrendamiento, de leasing de automóviles o de renting de automóviles, es que aunque la cadena de suministro física suele estar bastante bien integrada, los sistemas de apoyo están fragmentados. Es decir, la cadena física no hay ningún problema, el fabricante lo lleva al concesionario, el concesionario se pone de acuerdo con la empresa de leasing, la empresa de leasing se pone en contrato con el sujeto que quiere arrendar ese coche, puede ser nuestra empresa con el coche de empresa o podemos ser nosotros mismos, y por último, pues lo que sería el chatarrero, ¿no? Después de que el coche acabe de su vida útil, también recibiría el coche y ahí no habría ninguna interrupción o no habría ninguna discrepancia en lo que es la línea física, la cadena de suministro física. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de estos entes que estamos mencionando, cada uno de estos 5 fabricante, concesionario, empresa de leasing, nuestra empresa, nosotros mismos y el chatarrero al final tienen su propio libro de contabilidad y tienen lo que son sistemas fragmentados. Cada parte mantiene su propio libro, su propia contabilidad y puede tardar días o semanas en sincronizarse
Puede que la venta se haya producido hoy y esto no se vea reflejado en un archivo, en un activo que nosotros podamos consultar hasta semanas o incluso algún mes, ¿no? Entonces, mediante el uso de un libro de contabilidad compartido, es decir, si todas estas partes se utilizasen una contabilidad compartida, un registro compartido, se podría acceder, supervisar, analizar el estado del vehículo independientemente del punto del ciclo de vida del vehículo. Entonces, vamos a ver en la diapositiva a continuación cómo este único libro de contabilidad, esta única blockchain, cuando hablo del libro de contabilidad es para traducir cadena de bloques, porque lo que de verdad tenemos ahí es un registro de transacciones generalmente monetarias o de propiedad, ¿no? Entonces, en un primer lugar, veríamos como el regulador crea y rellena el registro para el nuevo vehículo en la cadena de bloques y transfiere la propiedad del vehículo al fabricante. El fabricante añadirá la marca, el modelo, el número de identificación del vehículo, a la plantilla del vehículo, pues, todos los parámetros permitidos que estén habilitados, ¿no?, en el contrato inteligente. Posteriormente, el distribuidor puede ver la disponibilidad de stock de vehículos, puede ver cuántos vehículos tiene en stock el fabricante, puede transferir del fabricante al concesionario la propiedad de este vehículo y ejecutar automáticamente un contrato de compraventa para validar esta venta. No olvidemos aquí que siempre hay dos partes, ¿no? En una compraventa se tienen que establecer lo que son las condiciones del mismo. Pero cuando todo el sistema está integrado, nos facilita en gran medida que esto se pueda producir. Luego, posteriormente, la compañía de arrendamiento puede ver el inventario del distribuidor, es decir, la compañía de leasing puede ver aquellos vehículos que el concesionario tiene disponibles para arrendar. Y el arrendatario, a su vez, puede ver los vehículos disponibles de la empresa arrendamiento y complementar el formulario necesario para la adquisición de uno de estos vehículos según sus gustos, porque va a poder observar toda la información reflejada en el smart contract. Como hemos visto, son todos aquellos campos, aquellos metadatos del vehículo en cuestión. Entonces, estamos viendo que estamos en un libro de contabilidad compartido, ¿no? Y quizá nos asalte la pregunta de cómo se protege, ¿no?, nuestra privacidad. ¿Por qué quiero yo de verdad estar en un sistema compartido en vez de yo tener mi propio sistema, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que se descentraliza la identidad. Algunas formas de identificación común en nuestro sistema actual puede ser la licencia de conducir, el número de la seguridad social, el número de la persona en la institución educativa, en nuestra universidad, nuestro número de empleado. Las dos primeras, pues, referentes al Estado. Ellos nos tienen categorizados con números de pues, cuál es nuestra licencia de conducir, cuál es nuestro número del DNI, cuál es nuestro número de la seguridad social, y esa es nuestra identidad para el ente intermediario, el ente centralizador del sistema actual. Entonces, todo lo que tenemos ahora mismo son afiliaciones a instituciones y estas instituciones son múltiples, como estamos hablando. No tenemos una única entidad, sino que tenemos tantas identidades como afiliaciones tengamos a entidades centralizadas. Entonces, en un sistema descentralizado, donde los participantes son desconocidos, estos pueden unirse y salirse de este sistema como lo deseen. Pero claro, necesitamos saber cómo identificarlos aun siendo desconocidos. Entonces, necesitamos una entidad segura autogenerada. ¿Cómo funciona la protección de la privacidad en la red de Ethereum, ¿no?, que es la red de mayor volumen en la que se gestionan los smart contracts? Pues en un primer lugar lo que se hace es se genera un número aleatorio de 256 bits. Un bit es un 1 o un 0. Y se designa como clave privada. Esto se almacena en un algoritmo criptográfico completo. Disculpa, esto se aplica a un algoritmo criptográfico complejo a este número aleatorio de 256 bits y se genera la clave privada a esta clave privada para poder obtener una clave pública. Cuando tenemos ya estas dos claves, la privada que solo es nuestra y la pública que va a estar accesible a toda la red de blockchain, la cuenta estaría protegida a través de una contraseña, ¿no? Es decir, nosotros solo seríamos conocedores de la clave privada porque le podríamos aplicar una contraseña a la clave pública que sí que está abierta a todo el mundo. Sería como, por así decirlo, un número de DNI que pudiese visualizar todo el mundo cuando realizásemos una transacción, pero un número de DNI que no se pudiese de ninguna manera rastrear a la inversa para averiguar cuál es nuestra identidad real, ¿no? Cuál es nuestra clave privada.
Entonces, una función hash se aplicaría a esta clave pública para obtener la dirección de la cuenta, es decir, nuestra identidad o la identidad de aplicación. Y aquí os pongo un chorro de caracteres que es una visualización de lo que sería una dirección, ¿no? En la red de blockchain se expresa en hexadecimal y para facilitar la lectura, pues bueno, nos está indicando con el 0x, que es un común denominador en todas las direcciones de la red blockchain, que esta es una dirección, ¿no? Y que podemos leer a través del código hexadecimal. Pero claro, ¿cómo funciona el blockchain? Nos estaremos planteando. Yo os he explicado que es un libro de contabilidad, pero no estamos visualizando cuál es de verdad el funcionamiento de este libro de contabilidad. Entonces, blockchain debe su nombre a la forma en la que se almacena la información. Es cuando estamos hablando de una cadena de bloques, una cadena lo que está formada es por eslabones, ¿no? Lo que serían los bloques entrelazados entre sí, los eslabones, y que formarían una cadena. Según crece el número de transacciones que se realizan en esta cadena de bloques, también crece la cadena. Los bloques se confirman y se registran el tiempo y se registra el tiempo y la secuencia en la que se producen estas transacciones, de tal modo que una transacción que ha surgido primero va a estar siempre, va a estar siempre en todos los nodos primera a la que se va a producir después, y la que se va a producir después a su vez va a ser anterior a la que se va a producir posteriormente. Entonces, ¿cómo sabemos que un bloque es válido? ¿Cómo sabemos que cada bloque, cada huella digital que cuenta con un identificador hash, como estamos viendo, es válido y está verificado por la cadena de bloques? Porque siempre va a hacer referencia al bloque anterior, y este bloque anterior al anterior, y así consecutivamente hasta el inicio de la cadena. Esto replicado en una multitud de nodos hace impermeable la cadena de bloques, la hace segura y la hace a prueba de lo que serían manipulaciones. Yo si quiero cambiar una transacción de un bloque, lo que tengo que hacer es cambiar esa transacción y todas las que viniesen después de la misma, porque si no también sufriríamos una discrepancia con los datos de todos los nodos en los que esté replicada esta blockchain. Entonces, cuando hablamos de descentralización, ¿vale? Hablamos de que no hay un único ente que es el garante de la cadena de bloques, sino que es una cadena, bueno, de nuestro libro de contabilidad, no tenemos un único ente que lo centraliza, sino que este libro de contabilidad es único, pero lo tenemos repartido en una multitud de nodos que a través del consenso, a través de unas validaciones criptográficas, a través de lo que se llama el proof of work o prueba de trabajo, que es la resolución de algoritmos complejos o de pruebas matemáticas complejas, pueden validar que han hecho el trabajo suficiente para confirmar que ese bloque o esa transacción es válida y puede ser insertada en la cadena de bloques. Entonces, lo interesante que es que en lugar de confiar en una autoridad central, como puede ser un banco, para validar nuestras transacciones, nuestra cartilla o nuestro extracto bancario, blockchain lo que utiliza es eso, el sistema de prueba de trabajo o de consenso. Entonces, los nodos de la red resuelven los problemas matemáticos complicados que he mencionado y demuestran que han hecho un trabajo real y que merecen validar esa transacción. Una vez que se ha alcanzado el consenso entre estos nodos, el bloque se agrega a la cadena existente, es decir, se agrega a continuación del bloque anterior y se forma una secuencia que continúa con el siguiente bloque que ya estará en procesamiento. Entonces, podemos definir 5 atributos que generan confianza dentro de la cadena de bloques. Estos atributos son que es una red distribuida y sostenible, que es seguro, es privado, es indeleble, que es transparente, que es auditable, que está basado en el consenso y que es transaccional. Por último, que es orquestado y que es flexible. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Qué significa que sea distribuido y que sea sostenible? Es decir, el libro mayor se comparte, se actualiza con cada transacción, se actualiza además de manera instantánea prácticamente y se replica selectivamente entre los participantes casi en tiempo real. Al no ser propiedad ni estar controlado por una única organización, su existencia no depende de una entidad individual, de una entidad centralizada. No es posible que se ataque, por ejemplo, Hacienda y que se manipulen los registros de una única persona, sino que tendríamos que atacar a una multitud de haciendas que tienen estos registros de las transacciones realizadas, ¿no? Entonces, la dificultad estadística de sobrevivir a un pirateo es
muchísimo mayor. Es seguro, privado e indeleble. Los permisos y la criptografía impiden el acceso no autorizado a la red, como hemos hablado antes de las claves privadas y las claves públicas, y garantizan que los participantes son quienes dicen ser. La confidencialidad se mantiene mediante estas técnicas criptográficas o técnicas de partición de datos para dar a todos los participantes una visibilidad selectiva de lo que es el libro mayor, de lo que es el libro de contabilidad, tanto las transacciones como la identidad de las partes que las realizan pueden enmascararse. Es decir, se enmascara cuál es mi identidad privada, cuál es mi clave privada, pero está reflejado ahí cuál es la clave pública a través de la que yo opero en esta red de blockchain. Y una vez acordadas las condiciones, pues, pueden ser de los contratos o de la red, los participantes no pueden alterar el registro de esta transacción. Los errores, ya hablaremos de cómo se pueden eliminar o cómo se podrían modificar, si es que es posible, los contratos inteligentes solo pueden revertirse a través de nuevas transacciones, ¿no? Entonces, esta red a su vez también es transparente y es auditable. Aquí viene un gran valor que aporta la red de blockchain. Dado que los participantes en una transacción tienen acceso a los mismos registros, todos los participantes tienen acceso a los mismos registros, se puede validar las transacciones y verificar las identidades o la propiedad sin necesidad de terceros intermediarios. Es decir, yo no necesito acudir a un notario para que valide que una propiedad es mía o que se la voy a transmitir a cierta persona en cumplimiento de un contrato. Ese intermediario de lo que es el notario y los abogados que van asociados a todo este proceso se eliminaría, porque ya queda este registro validado y certificado en una blockchain, que es que además es auditable, ¿no? Entonces, las transacciones todas llevan un sello de tiempo y están ordenadas, es decir, se produce una, luego la siguiente, y esta cadena siempre va a permanecer en el mismo orden de tiempo en el que se hayan producido, ¿no? Entonces están ordenadas en base al tiempo y se pueden verificar prácticamente en tiempo real. Luego os voy a sacar unos datos de cuántas transacciones se ejecutan en la red de blockchain de Ethereum por segundo y vamos a hacer una comparativa con los sistemas actuales, ¿no? Está basado en el consenso y es transaccional, es decir, todos los participantes deben estar de acuerdo en que una transacción es válida. En el momento que haya una discrepancia, imaginemos que estamos ahí participando 1000 nodos, hay participando 1000 equipos en esta red de blockchain y cambia uno, está claro que el consenso lo tienen los otros 999. Se pueden atacar 40 y aún así seguiríamos teniendo 960 nodos que han alcanzado un consenso y que están proveyendo de seguridad a lo que es la blockchain. Alguno pensará, ¿qué pasa si se ataca más del 51% de los nodos? ¿Qué pasa si se revierte el consenso? Bueno, esto estadísticamente es muy complicado, es decir, habría que, o sea, el poder de computación que se requiere para atacar el 51% de los nodos de una red no solo requiere atacar el último nodo que esté en esa red, sino todos los posteriores para poder modificarlo. Entonces, estadísticamente es casi imposible, a no ser que se produzcan ciertas condiciones que veremos más adelante, que se pueda vulnerar la seguridad y la inmutabilidad de esta red de blockchain, ¿no? Que se pueda alterar de alguna forma el pasado, que es lo que intentaría un pirata informático, ¿no? Alterar el pasado. Es orquestada y es flexible, dado que las reglas de negocio y los contratos inteligentes que se ejecutan en función de una o varias condiciones pueden incorporarse a la plataforma, las redes empresariales de blockchain pueden evolucionar a medida que maduran para dar soporte a procesos empresariales integrales. Es decir, la red de blockchain que tenemos ahora no es la misma que tendremos mañana, y probablemente la que estoy hablando ahora mismo y estoy explicando probablemente haya mutado y pueda habilitar más características y más procesos de negocio de los que somos realmente conscientes. Por último, a continuación, sí que quiero explicaros cuáles serían los participantes en una red de blockchain. Ya hemos hablado que en un contrato tradicional tenemos los intermediarios y tenemos ambas partes, pero aquí lo que tenemos son una serie de entes que intervienen en lo que es este código, este sistema informático, esta plataforma y esta red, esta cadena de eslabones y bloques que formarían la blockchain, ¿no?
El primero sería un usuario. Si atendemos a los casos de negocio, un usuario perfectamente podría no darse cuenta de siquiera de que está operando en una red de blockchain y él realizar transacciones y actuar pues, a través de una interfaz y una blockchain corriendo a segundo plano y siendo totalmente transparente de él. Hay bastante, o sea, normalmente hay múltiples usuarios en cualquier red empresarial, es decir, lo que estamos habilitando es una transacción que a lo mejor la estamos habilitando a través de nuestro sistema de gestión empresarial, de nuestro sistema ERP, y esta transacción lo que va a quedar es registrada y validada por todos los nodos que interactúan en esta red. Pero para el usuario puede llegar a ser transparente. Luego hay un regulador. El regulador es aquel usuario de la red de blockchain con permisos especiales para supervisar las transacciones que tienen lugar en la red. Normalmente los reguladores o la persona que tiene el papel de regulador tiene prohibido realizar transacciones. Están los desarrolladores de blockchain. Esta quizá es la parte que requiere más inversión si queremos utilizar blockchain o utilizar contratos inteligentes en nuestros negocios, ¿no? Que los programadores, que son los que crean estas aplicaciones y estos contratos, aquellos que redactan estos contratos en código, es generalmente lo más caro de adquirir, por así decirlo. Es un talento que actualmente es escaso, no hay mucha gente que sepa programar en lenguajes como puede ser Solidity, que es uno de los más comunes en la creación de smart contracts, y son los que de verdad dan vida a estas redes, ¿no? Y a estos contratos. Por último, al siguiente tenemos el operador de la red, que son personas que tienen permisos y autoridades especiales para definir, crear y gestionar lo que es la red de blockchain. Lo primero que hay que hacer cuando se crea una red es definir una serie de parámetros y una serie de partes que pueden actuar en esta red, como pueden ser los empleados de mi empresa, pueden ser la persona fabricante, la del concesionario, la de la empresa de leasing, todas estas personas que hemos hablado en el ejemplo anterior tendrían que formar parte de la misma red de blockchain, tendrían que formar parte del mismo libro de contabilidad. Entonces, la definición de estos entes y de las condiciones a través de las que se van a gestionar los activos sería, por así decirlo, uno de los primeros pasos en una red de blockchain y luego ya posteriormente se podría lo que es enlazar transacciones, generar smart contracts que lo que hacen es transaccionar elementos a través de la red de blockchain, ¿no? Y tenemos lo que serían las plataformas de procesamiento, que son sistemas informáticos que existen y que pueden ser utilizados por la red para aumentar su procesamiento, como puede ser la plataforma de Ethereum, que es la más conocida, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de datos, ¿no? que puede tener una red de blockchain? Estos sistemas son sistemas de datos que pueden proporcionar información útil sobre el comportamiento de los contratos inteligentes. Incluso pueden ser fuentes de datos de elementos externos que lo que hacen es validar lo que serían los triggers para que se produzca un contrato inteligente. Si se ha producido, es decir, necesito alimentar de datos a este contrato para que sepa que el input del que hemos hablado se ha producido y entonces él pueda hacer el deliver de lo que es el output, ¿no? Y esto pues, generalmente son llamadas de APIs, llamadas de interfaces de aplicaciones en Internet que se comunican con los contratos inteligentes. Por último, ahora sí, sería la autoridad de certificación, que la autoridad es un individuo, es un ente en la red de blockchain que emite y gestiona los distintos tipos de certificados necesarios para ejecutar la cadena de bloques autorizada, ¿no? Como os he comentado, ¿cómo se podría modificar o cómo se podría eliminar un contrato inteligente? ¿Cómo se podría modificar o eliminar un bloque de esta cadena de bloques, de este blockchain? En primer lugar, la modificación, modificar o eliminar un contrato inteligente depende de la plataforma de blockchain específica y del código del propio contrato, es decir, del código del propio smart contract. En general, los contratos inteligentes están diseñados para ser inmutables. Esto significa que una vez desplegados en la red no pueden ni modificarse ni eliminarse. Sin embargo, hay algunas plataformas de la red de blockchain que han introducido el concepto de contratos inteligentes actualizables. Estos son los que permitirían modificaciones del contrato sin sustituirlo por completo. Esto se consigue pues creando lo que se llamaría un contrato proxy que se vincule al contrato original y que todas las llamadas que reciba este contrato proxy se van a enlazar a las funciones del contrato original, direccionando, es decir, el contrato proxy lo que acabará, lo que
veremos será la dirección de las funciones del contrato original. Pero de esta manera podremos actualizar ciertos aspectos del contrato. De todos modos, no es algo que esté diseñado para modificarse, un smart contract. Esto tiene varias pegas, somos conscientes de ello. Muchas veces en los negocios las cosas cambian, el viento cambia de dirección, queremos tener flexibilidad y los contratos inteligentes quizá lo que pueden fallar es en esta cierta flexibilidad, pero realmente son útiles para aquellas condiciones que han sido bien establecidas, sobre las que hay una seguridad en su deseo de cumplimiento y sobre aquellos entes o aquellas actividades que nosotros queramos que sean inmutables, ¿no? ¿Cómo se pueden eliminar los smart contracts? Por otro lado, si un contrato inteligente necesita directamente ser eliminado por completo, la única opción sería desactivarlo o eliminarlo de la red de blockchain, pero esto solo podría hacerse si el contrato tiene incorporada lo que es una función o una cláusula, para que nos hagamos una idea, de autodestrucción. Suena bastante de película de acción, pero esta cláusula lo que permite es destruir el contrato y borrar de la blockchain todos sus datos asociados. Es importante señalar que modificar o eliminar un contrato inteligente solo debería hacerse bajo circunstancias excepcionales, puesto que no sé el propósito que tienen estos instrumentos y que las implicaciones que puede tener en la red de blockchain, la eliminación de todos los datos asociados a ello, de las transacciones realizadas a posteriori, puede ver implicada o puede vulnerar la integridad de la red de blockchain. Entonces, es crucial considerar a fondo antes de realizar, de desarrollar, de crear en código un smart contract, que estamos realizando realmente lo que queremos hacer y que no vamos a querer introducir ningún cambio a posteriori. Digo que no nos vamos a arrepentir de la creación de este smart contract. Entonces, después de esta verborrea algo más teórica que he soltado, no sé si habrá alguna pregunta, voy a ver en el chat. Si alguien quiere abrir el micrófono, ahora sería el momento, porque vamos a Pablo. tratar de... Sí. Sí, soy Gemma, perdona. Mira, es que me envió antes uno de los participantes, me había enviado una pregunta en privado y le pregunté que si quería que la dejáramos para el final, pero como das ahora la opción, él comenta que cómo pueden las empresas actualmente utilizar este tipo de contratos para su propio beneficio, quién los puede desarrollar y si son rentables frente al sistema que hay actualmente establecido. Vale. Voy a intentar resolver esta duda que ha planteado uno de las personas que están visualizando este blockchain, ¿no? A ver, ¿cómo podrían una empresa implementarlo? O sea, principalmente, implementarlo en tu empresa, tendrías que tener claro que lo único que quieres interaccionar es con tu única empresa. Es decir, que todos los agentes de la red de blockchain van a ser de tu propia empresa. Que esto se podría hacer pues, en entidades que tienen una diversidad de procesos, como os voy a poner un ejemplo de la industria alimentaria, que sería una empresa de pollos, que está desde el huevo, ¿vale? Hasta el procesamiento, engorde, sacrificio de los pollos. Todas estas fases que van a pasar pues, por distintas cadenas, por incluso distintos edificios, pueden ser transaccionadas a través de una cadena de bloques. Puede quedar la trazabilidad de todos los pollos, de todos los lotes de pollos, por poner un ejemplo, cuando pasan, cuando han sido transaccionados desde cuando se puso el huevo, cuando han pasado a la nave de engorde, cuando han sido engordados, cuando han sido procesados, cuando su carne ha sido enviada al supermercado e incluso podría hacerse la trazabilidad de cuándo es la venta de este producto. ¿Qué sucede aquí? Que como en cualquier contrato tradicional, lo que nosotros tenemos que tener es claro las partes que queremos que lo constituyan. Si nosotros queremos interactuar con otra parte, esta parte también tiene que estar de acuerdo en la utilización de un smart contract, tiene que vincularse con nosotros en la red de blockchain. Entonces, se puede hacer a nivel de propia empresa, sabiendo que todos los agentes son internos, o si se quiere hacer, crear una red de blockchain empresarial, como he puesto en el ejemplo de los coches, a través de la vinculación de los distintos agentes, ¿no? Como son el fabricante, el distribuidor, el concesionario, por último ya lo que sería el chatarrero para cubrir todo el ciclo de vida del vehículo.
lo que son las partes del contrato tienen que estar de acuerdo en la utilización de los contratos inteligentes. ¿Qué sucede ahora? Quizá porque no estamos tan expuestos a lo que es este tipo de operativas, que todavía no hay un conocimiento y una racionalización de su uso amplia. Yo ahora os voy a intentar poner algunos ejemplos de diversas industrias para quizá abriros el apetito, que podáis investigar más por vuestra cuenta, que podáis ver las posibilidades que tendrían los contratos inteligentes en vuestro negocio. Pero antes de entrar a ello y respondiendo, ¿no?, a la siguiente pregunta que ha hecho, es cómo se podrían implantar, lo que habría que crear en tu propia empresa o en el conjunto de partes que decidáis involucraros en una red de blockchain, es la estructura, habría que decir la plataforma a través de la que se crea, definir todos aquellos condicionantes y parámetros que se van a establecer en la red de blockchain, y a partir de ahí lo que es definir las transacciones, ¿no?, y transaccionar y operar a través de esta red. Esto se haría de una manera técnica que no hemos explicado en la reunión, en la sesión de hoy, es pues a través de lenguajes de programación como pueden ser Solidity. Entonces hay una necesidad de programadores y gente experta en lo que es tecnología y en lenguaje pues que no es natural. Muchas veces el de los abogados también parece un lenguaje poco natural, ¿no?, que no todo el mundo lo entiende. Pues el de los desarrolladores en Solidity, en blockchain, es parecido, lo único que está más estandarizado y lo que se está potenciando es que cada vez se pueda entender más. ¿Qué problemática tienen ahora los smart contracts? Y creo que la menciono más adelante, pero la voy a mencionar ahora otra vez. Es que las personas que lo tienen que definir tienen que tener conocimientos de negocio. Entonces, estos programadores tienen que estar muy sincronizados con lo que son las necesidades del negocio en concreto para poder plasmar sin fallo lo que se quiere transaccionar a través de estos contratos inteligentes, qué activos se quieren transmitir, qué propiedades, qué criptodivisas, todos estos parámetros tienen que quedar claros. Entonces, uno de los principales limitantes es que internamente las empresas, salvo que hagan esta búsqueda y este desarrollo de personal, no tienen el talento necesario para desarrollar blockchain. Se debería acudir a profesionales con estos conocimientos, igual que pueden ser Python o Java para el desarrollo de otro tipo de aplicaciones. El desarrollo de los smart contracts tiene que desarrollarse a través de lenguajes propios, como son Solidity. No sé si he contestado a todas las preguntas que me has comentado, Gemma. Vale, si no dice nada, seguimos con la presentación y seguimos con los casos de uso. Entonces, ¿qué aplicaciones pueden tener los contratos inteligentes en nuestro negocio, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. En finanzas, los contratos inteligentes se pueden utilizar pues, para operaciones y para una variedad de aplicaciones como son los seguros, el trading o los préstamos. Un ejemplo puede ser que las compañías de seguros lo pueden utilizar para procesar automáticamente las reclamaciones y las indemnizaciones sin necesidad de intervención humana. Del mismo modo, la plataforma de trading puede utilizar contratos inteligentes para ejecutar operaciones automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Aquí voy a poner un ejemplo pues, de lo que sería la bolsa o un mercado de valores, y es que podemos darle al contrato inteligente una orden de que cuando X acción que nosotros deseemos llegue a este determinado precio, suba, baja, llegue al precio que nosotros estemos indicando o se produzca la variación de precio que nosotros estemos indicando, compre o venda esas acciones, ¿no? Esto se podría hacer automáticamente a través de un contrato inteligente sin necesidad de intermediarios y utilizando lo que serían criptodivisas, ¿no? ¿Cómo se podría utilizar en lo que es la cadena de suministro? Se puede utilizar para gestionar operaciones de una manera más eficiente, para potenciar la trazabilidad. O sea, un ejemplo, como pongo aquí, es que podría utilizarse para seguir el recorrido de un producto desde el fabricante hasta el usuario final. Este es el ejemplo que he mencionado antes de los pollos, que se puede quedar registrado y trazado por todas las fases, por todas las etapas, por todos los entes que ha pasado nuestro producto para llegar al cliente final, y así que se verifiquen pues que se han seguido todas las normas de calidad, como puede ser la cadena de frío o que no se haya roto, y la seguridad a lo largo de todo el camino. Dentro del sector inmobiliario
pueden utilizarse los smart contracts pues, para transferencias de propiedades, para los pagos en seguros de garantía, ¿no? Entonces, un ejemplo es que podría utilizarse para transferir automáticamente la propiedad de un inmueble una vez el comprador haya cumplido todas las condiciones para la venta, sin necesidad de que no haya un intermediario que habilite, ¿no? esta transferencia de propiedad, sino que es el smart contract el que automáticamente se encarga de transferir la propiedad. En sanidad, ¿cómo podría utilizarse? Aquí viene más del tema de lo que es la privacidad, ¿no? Cómo es la gestión de los datos de los clientes, o sea, de los pacientes, los ensayos clínicos y lo que es la gestión de la cadena de suministro en el entorno sanitario, ¿no? Entonces, un contrato inteligente en este ámbito sanitario podría utilizarse para gestionar automáticamente los historiales de los pacientes y garantizar que los datos de estos se almacenan de forma segura y que no son accesibles para partes que no hayan sido autorizadas, es decir, que solo son accesibles para aquellas partes que se encuentran en la blockchain, que han sido autorizadas para consultar estos datos y a su vez los datos de los pacientes podrían quedar encriptografiados, ¿no? Podrían protegerse por su privacidad a través de claves. En la industria del gaming, que quizás es una de las más modernas y de las que más se está intentando adaptar a estos sistemas, podría utilizarse para la transferencia de pagos. Aquí el ejemplo que pongo es más de lo que serían las apuestas, y es que el contrato inteligente podría ejecutarse automáticamente para realizar el pago de una apuesta, pues una vez se haya producido tal resultado, se pague automáticamente en la wallet, en la cartera inteligente que nosotros tengamos, el importe de la apuesta si la hemos ganado, claro está. Entonces, más ejemplos, ¿no? ¿Cómo puede funcionar como servicio de depósito de garantía? Puede utilizarse como un servicio de custodia en las transacciones donde los fondos o activos se mantienen en una cuenta neutral. Es decir, los fondos que pueden ser en criptomonedas, en Ethereum o en cualquier otra criptomoneda a través de la que nosotros queramos desarrollar la red de blockchain, se quedarían retenidos en una cuenta neutral hasta que se cumplan las condiciones acordadas para su liberación, ¿no? Entonces, los fondos para la compra de una propiedad podrían retenerse en un contrato inteligente de custodia y liberarse una vez se cumplan todas las condiciones para la venta. Un ejemplo de lo que sería tokenización de activos, ¿no? Los tokens, los NFTs, que luego voy a hablar un poco más en detalle de esto, representan la propiedad o el valor de un activo. Generalmente se usan pues, en bienes inmuebles o obras de arte y estos tokens pueden negociarse en una plataforma basada en la red de blockchain y esto facilitaría la agilidad y la transferencia de estos activos, que son activos digitales y que ofrece opciones de la propiedad fraccionada, ¿no? Puedo decidir no poseer un activo completo, sino poseer un porcentaje de estos activos. ¿Cómo se podría utilizar un contrato inteligente para actividades de crowdfunding, para la distribución automática de fondos, o sea, para que se distribuyan fondos automáticamente a los proyectos cuando se cumplan determinados hitos o condiciones? Entonces, un contrato inteligente podría utilizarse para mantener los fondos recaudados en una campaña de crowdfunding y distribuirlos al proyecto a medida que va superando o alcanzando distintos hitos. Podrían utilizarse los smart contracts y las redes de blockchain para la creación de organizaciones autónomas descentralizadas, lo que son DAOs. Y lo que hacen estas organizaciones es operar única y exclusivamente a través de la plataforma de blockchain, sin ninguna autoridad, sin ningún comité de dirección centralizado que las controle. Las reglas y los procesos de toma de decisiones de esta organización se deberían codificar en la red de blockchain en contratos inteligentes y los miembros de estas plataformas, de estas organizaciones descentralizadas, podrían votar las decisiones a través de la misma, ¿no? Entonces, algunos ejemplos son de DAO, de la que hablaremos a continuación y que creó un gran escándalo en lo que es el mundo de las criptomonedas, del blockchain, de los contratos inteligentes. Otra de las principales es Moloch DAO, que tiene el objetivo de financiar proyectos de manera ágil y transparente, y otra es MakerDAO, que es una de las plataformas más exitosas de préstamos. Es una plataforma pues, descentralizada y lo que hace es gestionar préstamos. ¿Cuáles son las barreras de los contratos inteligentes? Hemos estado hablando de las ventajas. Debido a la pregunta de uno de nuestros oyentes, hemos mencionado también algunas barreras o algunas limitaciones que podemos encontrar y a continuación pues, os voy a presentar algunos casos en los que incluso la validación por terceros podría ser necesaria.
Los contratos inteligentes, su vinculación con los contratos habituales, deben cumplir ciertos requerimientos legales y normativos, es decir, operan en el ámbito del código, pero no siempre se alinean con los marcos legales existentes. La traducción de acuerdos legales al código de los contratos inteligentes puede ser realmente compleja y para garantizar el cumplimiento de las normativas y jurisdicciones actuales pertinentes en el estado en el que se quiera desarrollar el contrato inteligente puede ser un reto. En algunos casos, los acuerdos legales tradicionales y la validación de terceros pueden seguir siendo necesarios para garantizar la aplicabilidad legal. Tenemos en cuenta que los contratos inteligentes son muy útiles para transacciones sencillas, transacciones automáticas, pero cuando ya queremos incorporar matices a estos contratos inteligentes, no debemos olvidar que lo que siguen es una lógica condicional. Entonces, estos matices también tienen que quedar muy bien tipificados y no siempre se consigue o no siempre se consigue de una forma que se ajuste a la normativa existente. Entonces, aunque tienen los contratos inteligentes el potencial de acelerar las transacciones transfronterizas entre de finanzas, de bienes, de servicios, yo puedo establecer una red de blockchain con alguien que vive en la otra punta del mundo y de esta manera eliminar cualquier intermediario que tengamos, pues intermediario como puede ser el tipo de divisa que utilicemos, el banco a través del que hacemos el cambio, los peritos notarios que validen nuestra transacción. Pero sin embargo, los contratos inteligentes deben atenerse a las leyes de los distintos países. Porque si no se podría incluso recurrir su validez, ¿no? Y puede ser difícil garantizar que se respete en todos los países, ¿no? Cuál es la validez de los smart contracts. Y a la larga, los gobiernos también lo que van a querer es regular estas transacciones y estos acuerdos que se les escapan al control, y esto lo que acabaría es alterando el propósito de utilizar este tipo de redes. Es decir, el propósito de este tipo de redes es evitar la centralización, pero si los gobiernos lo que quieren es que nada se les escape del redil, que todo lo mantengan atado y que todo esté bajo su control, lo que provocaría es la pérdida, ¿no?, de propósito de este tipo de redes. Entonces, puede ser un gran limitante para la utilización de contratos inteligentes según la finalidad para la que la queramos utilizar. Los contratos inteligentes actualmente dependen mucho de oráculos, y los oráculos son aquellas fuentes de datos en las que se basan los contratos inteligentes para comprobar si se cumple alguno de los criterios de un contrato. Aquí un ejemplo paradigmático es en una apuesta deportiva, ¿no?, en la que yo, si automáticamente el Madrid elimina al Manchester City del próximo encuentro de la Champions y se clasifica para la final, he apostado una cantidad de dinero y recibiría lo correspondiente según la tasa, ¿no?, según el rate en el que esté esa apuesta deportiva. Si se cumple esa condición y si hay un oráculo que le dice al contrato inteligente que se ha cumplido esa condición, el oráculo pues, es otro programa informático en el que quedan registradas estas transacciones, yo recibiría mi dinero. Entonces, ¿qué tiene de mal un contrato inteligente? Que es que para recibir información del exterior lo que necesita es esta asistencia de programas informáticos, que estamos llamando oráculos, y que lo que hacen es alimentar de elementos externos al contrato inteligente. ¿Qué puede pasar y por qué es una limitación? Y es que en vez de atacar un contrato inteligente, lo que se puede atacar es al oráculo. Si el oráculo tiene un nivel de seguridad inferior a lo que podría tener nuestra red de blockchain. Y atacando a este oráculo y, por ejemplo, diciendo que no ha sido el Madrid el que ha ganado, sino que ha sido el Manchester City, yo me podría quedar sin recibir el dinero de mi apuesta, ¿no? Esto sería un ejemplo más de las limitaciones que puede tener un smart contract. Tiene retos de usabilidad, y es que debido a su diseño, sus aplicaciones son muy específicas. Es decir, creo que hemos detallado a lo largo de toda la presentación que no es lo mismo un contrato habitual, un contrato tradicional, que un contrato inteligente. Un contrato inteligente es válido y es operable para ciertas aplicaciones, pero no es operable para todo tipo de entornos. Nos puede ayudar en cierto tipo de situaciones, pero requieren de conocimientos especializados de ingeniería de software. Y a diferencia de lo que es el contrato tradicional, requiere de desarrolladores que tengan conocimientos empresariales y entiendan los lenguajes de programación. Y son lenguajes de programación no tradicionales, son lenguajes que han surgido en los últimos 5 o 10 años y que la base de gente que conoce estos lenguajes y que sabe operar con ellos
de momento reducida. ¿Qué retos tiene en la actualidad? Y como os he comentado antes, que es que, por ejemplo, Visa, que es una de estas entidades de tarjetas de crédito que hemos comentado, puede gestionar hasta 24.000 transacciones por segundo. En cambio, la red de Ethereum, que es una de las más potentes, es la mayor red de cadena de bloques para smart contracts, solamente puede generar o gestionar 14 transacciones por segundo. Como vemos aquí, la diferencia es abismal y si lo que queremos es un gran volumen de transacciones, no ya nosotros, sino todo lo que sería la red de blockchain en la que estamos funcionando, puede que nos encontremos algo limitados por la capacidad de estas. Y es que para realmente garantizar la seguridad a través del proof of work, a través de lo que son operaciones matemáticas complicadas, estas transacciones lleva más tiempo validarlas y verificarlas y no se pueden producir tantas por segundo. Entonces, para aumentar el impacto y la eficiencia de los contratos inteligentes en nuestra sociedad, lo que sería necesario es acelerar, ¿no? La velocidad de intercambio de información en la cadena de bloques, sin perder la seguridad, es decir, reforzando la seguridad y aumentando su accesibilidad, tanto para los programadores como para el público en general, facilitando pues a través de la democratización, ¿no?, de estos lenguajes de programación que puedan ser entendidos, creados y desarrollados por más población que únicamente los expertos. En cuanto a curiosidades de los contratos inteligentes, os voy a plantear algunas, como la Asociación de DAO, que fue una organización descentralizada que era un fondo de capital de riesgo, ¿vale? Y lo que le permitía es a sus miembros, a sus participantes en la red de blockchain, invertir en diferentes proyectos utilizando Ether. Ether es la criptomoneda de la red de Ethereum. ¿Pero qué pasó? Que fue pirateada. Y esto provocó que se perdiesen aproximadamente 50 millones de dólares en Ether. Y obviamente, pues este incidente lo que plantea es ciertas cuestiones pues, acerca de verdad de la seguridad y lo que es la gobernanza de podemos imaginarlo como una empresa, de una organización descentralizada como era de DAO o como son todas las DAO. Entonces, puso de relieve que estas organizaciones sí que tienen un gran potencial, pero a su vez levantó ciertas cuestiones. Entonces, para entender un poco más cómo sucedió este incidente, cómo fue pirateada, es que se produjo un fallo en el código de su contrato inteligente, es decir, una falta de precisión en la elaboración del mismo, y esto permitió a un atacante desviar una cantidad significativa, estamos hablando de 50 millones de dólares en Ether, los desvió, ¿no?, de lo que era la red pues a su propia cartera o otros dominios. ¿Qué produjo esto? Pues esto suscitó preocupación, ¿no?, por el nivel de escrutinio y la comprobación al que debe someterse el código, es decir, por qué el código no ha sido creado correctamente, por qué ha habido una vulnerabilidad en el código, quién ha revisado este contrato inteligente, quién ha hecho lo que se llama una validación de código, un peer review de este contrato inteligente o un compliance, actividades de compliance, y por qué se ha podido producir, ¿no? Así como qué posibilidad tienen los agentes maliciosos pues de aprovecharse de estas vulnerabilidades, ¿no? Otra cuestión que planteó este incidente es la falta de claridad en torno a las estructuras de gobierno de las DAO. Es decir, que hablemos de organizaciones descentralizadas, si lo pensamos fríamente, puede llegar a ser incluso sinónimo de caos, sinónimo de anarquía, que no haya un ente, una única cabeza pensante, lo que puede provocar es el caos. A nadie le gustaría ir en un barco que tiene 2 o 3 capitanes, porque no sabríamos a dónde íbamos ni qué decisión tomar. Entonces, la DAO, de DAOs, se diseñó como una organización descentralizada y todas sus decisiones se tomaban mediante un proceso de votación abierto en los que los titulares eran propietarios de tokens, de activos virtuales que lo que hacían era pues ponderar su voto en las determinadas decisiones. Sin embargo, esta estructura pues, resultó ser vulnerable a la manipulación por parte de un pequeño grupo de grandes poseedores de tokens, es decir, un pequeño número de personas con un gran volumen de acciones, un gran volumen de tokens, lo que puede hacer es cambiar totalmente el rumbo de
lo que es la DAO, que esto también sucede en las empresas. Vemos que comités de juntas de accionistas, ¿no? En las que los grandes accionistas son los que toman completamente el control de la organización y pueden tomar decisiones en los planes estratégicos que lo que lleven es al fracaso, al fiasco de la organización. Pero en las organizaciones descentralizadas lo que vemos es que estos grandes tenedores de tokens, estos grandes tenedores de acciones, lo que tienen es el control total y absoluto sobre lo que se va a realizar en la DAO, desvirtualizando así de alguna manera lo que sería la democratización de la toma de decisiones de estas organizaciones y centralizando en estos grandes tenedores lo que es la dirección de la DAO. Y no existía un mecanismo claro para responder a estos ataques o recuperar los fondos perdidos. No había una cabeza, no había un plan que dirigiese cómo actuar. Y esto pues suscitó ciertas dudas sobre la necesidad de planes de contingencia y de estrategias de gestión de riesgo en las DAOs, así como, bueno, la posibilidad de que se produzcan problemas legales o normativos debido a los fallos de seguridad. Entonces, en general, ya para no alargarnos más, este incidente fue una llamada de atención a la comunidad blockchain, que acabó esto desencadenando en la división de la red de Ethereum en dos, una red que no se cambió, permaneció inmutable y no se pudo solventar esta deficiencia o esta pérdida de valor, y una red que a través de ciertos cambios y mejoras en la seguridad lo que fue evolucionó, ¿no? Y lo que es ahora es operativa y es funcional y pretende evitar que sucedan este tipo de acciones con más asiduidad. Siguiente punto es cuál es la relación entre una firma digital y un contrato inteligente. Y aquí lo que ya sea un tema aparte de la DAO, es otra curiosidad de la que podemos hablar, y es que toda firma digital, o sea, tanto las firmas digitales como los contratos inteligentes son utilizadas en el contexto de los acuerdos y de los contratos. Es decir, la firma electrónica es un método para firmar contratos tradicionales de una manera digital, y el contrato inteligente es una serie de líneas de código que lo que se ejecutan automáticamente. Entonces, sus características son bastante diferentes, no hay que confundirlas. Las firmas electrónicas se utilizan a menudo en situaciones en las que una firma manuscrita, una firma tradicional, no resulta posible. Entonces, se puede utilizar una firma mecanografiada, se puede digitalizar, escanear una firma tradicional, incorporarla a través de una imagen en el documento que queremos firmar, o puede haber lo que es una firma digital creada con un software especializado, como pues, aquella que nos facilita la Real Casa de la Moneda y Timbre, ¿no? ¿Qué similitudes pueden tener? Es que se utilizan los dos en el mismo contexto, en el de facilitar acuerdos y contratos. Ambos tienen este objetivo común, pero ambas tienen propósitos diferentes, es decir, aunque se basen en la criptografía para garantizar la seguridad y autentificación de la transacción, los contratos inteligentes ofrecen una ejecución automática de estos acuerdos, mientras que las firmas digitales lo único que hacen es validar que el sujeto firmante o el sujeto de ese acuerdo es correcto, es válido. Entonces, como ya he comentado, su principal diferencia es la finalidad. Más, ¿qué relación tendrían los NFTs con los contratos inteligentes? Un NFT es Non-Fungible Token, token no fungible que hemos mencionado anteriormente, y son unos activos digitales. Los podemos imaginar, de hecho, como si fueran acciones o como si fuera un cuadro digital, como si fuera, que en realidad lo único que son es líneas de código que representan un artículo, un contenido único. Es decir, cada token, cada NFT es único. Solo existe uno de ellos, y en base a esta unicidad, a esta no multiplicidad de los elementos es donde encontramos su valor. Entonces, estos tokens por sí mismos no son intercambiables. Yo no te cambio un token por otro. Yo lo que te puedo cambiar es un token por el valor del mismo y a su vez adquirirte por un valor el token que tú tienes. Entonces, no son fungibles, estos tokens no se consumen con el uso, no es como unas zapatillas que las podemos desgastar o como una comida que podemos comer, no, estos tokens tienen valor, pero no se consumen. Las nociones generales de un NFT, ¿vale? Es que se crean y se almacenan en una red de blockchain, como puede ser la de Ethereum, y esto permite pues, que tengan la transparencia y seguridad que hemos mencionado antes. Cada uno tiene un identificador único,
y se registra este identificador en la blockchain junto con los metadatos asociados a este blockchain. Pues, qué tipo de elemento estamos hablando, quién fue su creador, cuál es su fecha de creación, alguna descripción de lo que es el elemento en sí. Entonces, ¿a qué representan? Representan activos digitales, como pueden ser obras de arte, música, vídeo, incluso bienes inmuebles virtuales, elementos en videojuegos, y se utilizan a menudo en contexto del arte digital. Esto permite, pues, a los creadores vender y autentificar sus obras como únicas y originales, es decir, una obra digital como puede ser un vídeo, como puede ser una infografía, como puede ser una elaboración artística digital, se puede identificar de manera única a través de un código, y esto lo convertiría este arte digital en un NFT. ¿Cómo pueden estar relacionados, ¿no?, los NFTs con los contratos inteligentes? Y es que los NFTs pueden crearse y gestionarse, es decir, la forma de creación de los NFTs es a través de contratos inteligentes en cadenas de bloque. El contrato inteligente lo que define es las normas de creación y de gestión del NFT, define lo que es su propiedad, su transferibilidad y cualquier condición que pueda ser asociada a ellos. Igual que si cambia la propiedad a través de una transferencia de este NFT, también quedaría registrada en un contrato inteligente. Entonces, cuando se genera este NFT, se genera el identificador único que hemos mencionado y que aparecería en la red de blockchain y aparecería en la forma de un contrato inteligente, o aparecería asociado a un contrato inteligente. Entonces, de aquí es la manera, es el punto en común que tendrían estos dos elementos, pero no son lo mismo. Es decir, uno es un posibilitador, un habilitador del otro, igual que la red de blockchain es la tecnología habilitante para los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes es la tecnología o la herramienta habilitante a la creación y manipulación, transferencia de NFTs. Por último, creo ya que es el último punto que tenemos por tratar, quería hablar un poco de lo que es el futuro, ¿no?, de los contratos inteligentes. Estamos hablando de un futuro que es prometedor, que es una tecnología que está evolucionando, que ha surgido hace relativamente pocos años y que lo que se intenta es encontrar aplicaciones y casos reales de uso para la misma. ¿Qué tiene que pasar para que esta tecnología finalmente se convierta en un éxito? Pues que aumente su adopción. Es decir, a medida que la tecnología blockchain como base se está empezando a utilizar más ampliamente y estamos empezando a utilizar estos libros de contabilidad de una manera más habitual en nuestro día a día, incluso aunque nosotros no nos demos cuenta, esto va a hacer que crezca. Es decir, si cada vez más gente la utiliza, la red cada vez va a crecer más. Si cada vez crece más, los contratos inteligentes cada vez se van a utilizar más. Entonces, lo que es necesario es que en los sectores en los que su implementación es más fácil, aquellos sectores que tienen que ver sobre todo con transacciones monetarias, como pueden ser las finanzas, el sector inmobiliario, o que tienen que ver con la protección de datos, como la atención sanitaria o los derechos de propiedad intelectual, si estos sectores empiezan a aprovecharse de los beneficios del blockchain, los contratos inteligentes sobrevivirán, ¿no?, y se arraigarán en lo que es nuestro día a día, aunque nosotros de momento no los estemos viendo. Debe crecer la interoperabilidad entre estos. Ahora mismo, puesto que están basados en normas y protocolos en diferentes cadenas de bloques y de una manera un tanto aislada, si no crece esta interoperabilidad y se potencia lo que sería una mayor flexibilidad y eficiencia de colaboración, ¿no?, entre las diferentes redes de blockchain, entre los diferentes ecosistemas de blockchain, si no se produce este cambio es difícil que acabemos por utilizar la red de blockchain, porque pues cada uno podríamos tener nuestra propia red de blockchain empresarial, pero si es una red que no se puede comunicar con otras redes, que no hay protocolos que permitan la transferencia de propiedad, de conocimiento, de activos monetarios y no monetarios entre distintas redes y entre distintos entes, nunca vamos a llegar a esta democratización y uso común del blockchain. Debe aumentar o aumentará aumentar su potencial gracias a la integración con IoT e inteligencia artificial. Los contratos inteligentes pueden permitir transacciones autónomas y autoejecutables entre dispositivos IoT. Es decir, un dispositivo IoT es un dispositivo que está conectado a Internet, que lo que hace es emitir una señal a Internet y pues, bien puede emitir la localización de
de un ente, puede ser un dispositivo IoT, por poner un ejemplo, puede ser un sensor que nos diga que un contenedor en el que tenemos los productos que nosotros estamos exportando. ¿Sí? Vale, creía que alguien había abierto el micro. Quería hacer alguna pregunta. Ya estoy acabando, enseguida abrimos el turno de preguntas. Un dispositivo IoT, eso puede ser un sensor que puede bien indicarnos dónde se encuentra este producto geográficamente, o incluso puede decirnos si este contenedor, que es un contenedor de frío, está a la temperatura ideal y temperatura correcta. Si las condiciones se cumplen y todos los dispositivos IoT emiten la señal correcta, lo que se puede producir es que se active un contrato inteligente que habilite una transacción monetaria. Es decir, se han seguido todos los pasos, todas las condiciones que hemos establecido en el contrato son válidas, entonces liberamos la transacción monetaria. Por último, pues se debe, bueno, no es por último, sino ya acabando, se debe potenciar la privacidad y escalabilidad de los contratos inteligentes. Y se debe permitir abrir enfoques híbridos, ¿no? Que permitan combinar las ventajas de los contratos inteligentes con lo que serían los marcos jurídicos tradicionales. Lo que hemos hablado de intentar abrir la existencia de grises y no solo de blancos y negros en los contratos inteligentes. Por último, a través de los oráculos, creando oráculos de confianza, se debería integrar con lo que es el mundo real y con lo que es no solo el mundo en código, sino los eventos y situaciones que se producen en la vida real. Y los oráculos pueden ser perfectamente el IoT, es decir, el oráculo puede ser aquel elemento que lo que nos transmite es una señal de que se ha cumplido o no una condición en el contrato inteligente. Se deben producir avances normativos, los estados deben saber desarrollar marcos y directrices para abordar los aspectos legales y normativos de estos contratos inteligentes y nada, simplemente que estamos viviendo ahora un periodo en el que está avanzando mucho la inteligencia artificial, que quizá metaverso y tecnología blockchain, que serían las tecnologías Edge, han quedado un poco apartadas más en este último año, pero que este crecimiento de las tecnologías no es independiente, es decir, potenciar la inteligencia artificial nos va a acabar potenciando lo que es la tecnología blockchain, la descentralización de los contratos y de la gestión empresarial y vamos a vivir realmente unos años bastante apasionantes. Yo espero que no os haya aburrido demasiado con mi presentación, que os haya podido abrir el apetito sobre lo que son contratos inteligentes y podáis investigar más para las aplicaciones en vuestro negocio y nada, muchas gracias. Estoy abierto a preguntas. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Pablo. Y disculpa que antes el micro fue el mío el que se me activó justo cuando estaban abriendo una puerta. Nada, un millón de gracias por todo, por haber estado con nosotros. Y mira, sí que te voy a plantear una pregunta que nos escribe David, nos pone en el chat. Él comenta que una de las características que has dicho de los contratos es que son visibles para todos los intervinientes. Y él pregunta que qué se entiende por todos, todas las personas, que cómo se podría entonces garantizar la discreción y la confidencialidad. Dice que, por ejemplo, un expediente sanitario que no debería ser visto más que por un paciente y el médico, salvo permiso expreso del paciente. Espera, que yo creo. Listo, vale. Y luego hay una segunda pregunta, si quieres primero. Sí. Es decir, como he comentado en la presentación, lo que tenemos es una clave privada y una clave pública. La clave pública, que es aquella que compartimos en la blockchain, es aquella que van a poder ver todos los intervinientes en la misma. Esta clave pública no está referenciada a nosotros como sujetos, es decir, nadie sabe que yo soy la clave 334 y los 40 códigos que he mencionado antes en el sistema hexadecimal. Nadie sabe que yo soy esa persona y que yo soy ese ente, es decir, estaríamos protegidos y no se podría averiguar de ninguna manera quién es la persona detrás de esa clave pública. Por el contrario, nosotros, de manera unidireccional, sí que podemos a través de nuestra clave pública a través de nuestra clave privada referenciarnos a la clave pública y así realizar transacciones y poder operar a través de nuestras direcciones. Entonces, todos estos datos, todos estos expedientes, que se podrían ver, pues los expedientes de historial académico de un paciente, se podrían ver todos los que estén en la red, es decir, podríamos ver todos los datos que hay en pues, la red, por ejemplo, de un hospital o de un conjunto de hospitales, como puede ser el SESCAM en Castilla-La Mancha, que es de donde soy yo, de la Comunidad de Madrid, pero lo que no sabríamos es quién es quién. Es decir, tendríamos unos códigos que serían nuestras identidades, nuestros números de referencia, que nadie más conocería.
Vale, es que luego escribía también David eso, que cómo se puede generar y autenticar una identidad de empresa y quién estaría facultado para poder hacerlo. Bueno, estos son condiciones que se deben establecer cuando te incorporas a una red blockchain. Es decir, eh, quizá aquí podría haberle metido algo más de detalle a la presentación de aspectos más técnicos o aspectos más funcionales de una red de blockchain, pero lo que he comentado en un primer momento es que hay un regulador y hay unos mecanismos a través de los cuales tú te puedes registrar en esta red de blockchain. Y a través de tu clave privada, tu identidad privada, mecanismos criptográficos lo que hacen es generar esta identidad pública que podría ver todo el mundo. Entonces, que sea identidad de una empresa o que sea identidad de un trabajador no tendría ningún impacto. Es decir, lo que serías es un ente en esa red de blockchain, serías un usuario, un individuo. Entonces, si lo que se quiere es participar en una red de blockchain global, como es en el mercado de criptodivisas o de NFTs, la identificación es tan fácil como seguir ciertos pasos que puedes encontrar, sobre todo en la página web de la Fundación Ethereum. Te vienen varios pasos de cómo registrarte y cómo empezar a vincularte en redes blockchain, pero daría igual que fuera una empresa o que fuera un individuo. Cualquiera que tenga interés en ello y que quiera aprender a utilizarlos puede adentrarse en este mundo. Pues muy bien, no sé si, muchísimas gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere plantear alguna consulta. De todos modos, os recuerdo que este webinar está siendo grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube por si queréis volver a verlo, porque yo entiendo que es muchísima información para poder asimilar, además todo muy técnico, para poder asimilarlo sobre el momento. Entonces, yo creo que después viéndolo con más calma y más tranquilidad, seguro que si hay alguna dudilla que no queráis plantear ahora y os haya surgido, seguro que después, si lo visionáis de nuevo, que seguro que se soluciona todo, cualquier duda que tengáis. Totalmente. Simplemente agradeceros. En esta última diapositiva dejo mi correo electrónico por si queréis escribirme y plantearme cualquier duda. Y nada, pues muchas gracias por vuestra paciencia y espero que la verdad no haya sido denso. Yo entiendo que cuando entramos en un mundo que desconocemos del todo, porque muchos de los aquí oyentes probablemente no se imaginarían cómo es un contrato inteligente y no sabrían qué es código, bueno, habrá distintos niveles de expertise, pues según cómo nos encontremos puede ser bastante denso, ¿no? Toda la información que he presentado. De verdad espero haberlo hecho no demasiado aburrido y que hayáis podido disfrutar. Fantásticamente bien, te lo puedo garantizar. Así que nada, Pablo, quiero darte las gracias, a ver si coincidimos en una próxima ocasión. Y nada, al resto, a todos desearos un buen día, emplazaros al siguiente webinar que tengamos de la Oficina de Transformación Digital del COIAS y nada, poco más. Que tengáis un buen día y muchas gracias a todos por haber participado. Ven, muchas gracias. Buen día a todos. Chao.